Pues precisamente ese primer proyecto con una persona que tenía como becaria en ese laboratorio, que era mi gran amiga y socia, Ángela Pérez, pues como surgió ya hace un montón de años esa idea de crear ese primer laboratorio privado que fue la primera empresa que nació, con ese objetivo, el objetivo de exprimir el conocimiento que estábamos desarrollando en la universidad, que en esos proyectos salía y que de alguna forma se quedaba en las libretas de laboratorio, sin más, y vimos que había una forma de hacer algo práctico y algo útil para la sociedad. O sea que la primera compañía fue Sistemas Genómicos. Sí, exacto. Pues con Sistemas Genómicos ya conocimos más con Ángela del comienzo, el principio, le preguntamos sobre cómo era eso de ser 3 dirigiendo una compañía, que al final tienes que tener un montón de variedad de roles, etc. Entonces, contigo, quizá me gustaría saber un poco más cuál ha sido la lección o lecciones que has podido aprender a lo largo de esos años, porque al final fueron bastantes años en Sistemas Genómicos, ¿verdad? Sí, casi 12 años. Casi 12 años. Entonces, un poco, ¿cuál es para... Aquí también actuando siempre como profesor para todos los emprendedores que nos puedan escuchar o la gente que ya tenga una compañía, algunas lecciones que en ese momento pudiste sacar porque luego seguiste emprendiendo? Entonces, entiendo que fue un proceso de aprendizaje. Sí, desde luego fue un proceso de aprendizaje en el que yo creo que cada día aprendíamos algo nuevo, y si se pudiera resumir todo lo aprendido, yo creo que diría, por una parte, hay algo que creo que es importante, y es no solo ser ambicioso a nivel intelectual y de que el proyecto que vamos a crear lo queramos hacer grande, sino que debemos creernos que eso va a ser posible, ¿vale? Nunca vamos a tener la certeza de que va a salir bien, pero lo que sí que vamos a necesitar tener en la cabeza siempre la idea de que podría ir bien e incluso mejor de lo que nosotros pensamos. Eso es algo que yo creo que en ningún momento nos imaginábamos, que un proyecto como ese creciera tanto y se convirtiera en una referencia como fue internacional. Una de las lecciones aprendidas simplemente es: créete lo que puedes, cree que puedes, pero además considera esa opción de qué va a pasar si se hace tan grande como tú estás soñando. A tener un poquito de ambición, ¿no? De cara al futuro. Sí, yo creo que hay que ser ambicioso, y no solo ni mucho menos en lo material y en lo económico, de pretender hacerse rico, que eso también puede ser legítimo, sino sobre todo en que el proyecto sea grande y trascienda y llegue a la sociedad, que creo que eso es lo que da mucho valor. Claro. Esa es una lección aprendida. Luego la otra lección, por supuesto, que aprendimos, tanto Ángela como yo y el resto de socios fundadores, es que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de elegir quiénes van a ser nuestros socios y compañeros de viaje, porque una elección equivocada puede llevar a resultados dramáticos. Sí, yo creo que tan importantes son las lecciones en positivo de qué hacer, cómo moverse, como las lecciones que lo iremos viendo de errores, de cosas a evitar, sortear en la medida de lo posible, porque si uno se puede caer una vez con la piedra, no hace falta que el resto de los que vienen por detrás se caigan, así que iremos también hablando de esto. Me resulta muy curioso porque después de Sistemas Genómicos, que ya has dicho fue unos 12 años, ¿verdad? Sí. Empieza aquí una vorágine de creación de compañía, ¿verdad? Porque esa sería la primera y quedan otras 9 y ya no hay tantos años. Entonces, algo se desbloquea ahí para empezar, porque me parece curioso. Todas estas compañías entiendo que vienen de la investigación que hacéis en la rama genética que llevas, que no sé para cuánto da de sí esa rama. Entonces, antes de seguir con las empresas, ¿cómo en vuestro laboratorio, en vuestro grupo de investigación decís: mira, esto sí tiene futuro para llevarlo al mercado y creo que este proyecto tiene potencial? ¿Cómo es? ¿Nos puedes explicar un poco cómo tenéis esta visión de hacer tantos? Cierto, es una muy buena pregunta. En realidad, no tenemos un procedimiento claro y establecido que lleve a saber cuándo sí y cuándo no.
de hecho lo hablamos muchas veces internamente en el laboratorio y vemos que sigue habiendo un componente, yo creo que aleatorio, un componente de azarosidad completa, Sí. no sabemos, que es como una coctelera en la que metes muchos factores y de repente te das cuenta que hay algo que falta y vamos a ver si el camino, para eso que falta, si el camino puede ser emprender. Sí, entonces no hay un proceso completo y reglado, digamos, que pudiéramos decir este es el ABC de cuándo emprender y cuándo no. Pues es una pena, no hay fórmula secreta. Sí, no hay fórmula secreta, pero sí que yo diría que hay una parte que eso sí que es común y es, por lo menos, hacerte la pregunta. Sí. La pregunta es, ¿hemos llegado hasta donde al máximo que se puede llegar con este trabajo, con esta investigación, con estas ideas? ¿Ya no hay más? ¿Ya estamos en el límite? ¿O hay algo más a lo que se puede llegar y para llegar a ello nos falta tal vez un elemento que no hemos considerado todavía, que es precisamente crear un nuevo negocio? Pues a lo mejor la fórmula secreta, por si hay alguna que ya me has dicho que no, es también tener los ojos en vista a lo que le hace falta a la industria, ¿no? Entiendo, o a la sociedad civil, algo que echemos en falta, porque al final tiene que haber un mercado detrás de cada idea para llevarlo a cabo. Entonces, quizá la conclusión que saco un poco es tener una visión más allá de la investigación, ¿no? No quedarte sesgado, o bueno, no sesgado, pero cortado solo en mi investigación básica. Sí, efectivamente, el tener esa, más que certeza, la intuición de que hay necesidades que no están cubiertas y que de alguna manera puedes llegar a cubrirlas con cubriendo ese espacio que queda entre el conocimiento y esa necesidad, cuando se cubra, esa necesidad, vamos a llamar, de mercado, a través del recorrido de emprendimiento, sí. Pero yo, por ejemplo, con mis estudiantes, cuando estoy explicando cualquier tema, aprovecho muchos temas para sacar el asunto del emprendimiento y la necesidad, les digo que es que necesidades no cubiertas, en el campo de la biomedicina en particular, hay miles de necesidades no cubiertas. Cada enfermedad que no tiene un tratamiento actualmente es una necesidad no cubierta y hay un recorrido enormemente complejo por desarrollar y por cubrir. Lo que ocurre es que, claro, no podemos tener la certeza de si podremos llegar o no del mercado que hay, estimarlo, es dificilísimo estimar cuál va a ser el mercado potencial de ese fármaco, si sale algún día. Claro. Pero son necesidades no cubiertas. Así es como surgió la segunda empresa que fundamos, que esa le tengo mucho cariño, aunque finalmente no fue una empresa que tuvo un final, digamos, satisfactorio, que podríamos decir. Es una empresa que se llamó Valentia Biofarma, es una empresa que coexistió con sistemas genómicos en su día, y es una empresa orientada precisamente a la búsqueda de un fármaco contra una enfermedad genética rara, que es la distrofia miotónica, un tipo de distrofia muscular. Vale. Y ahí estuvimos trabajando casi 10 años. Durísimo, un equipo totalmente independiente de la otra empresa, una inversión importante, y se avanzó hasta donde se pudo, pero no se pudo. Hubo luego después un atasco con el programa I+D, y fue un ejemplo de bueno, también de alguna manera detectar que existe una necesidad no cubierta. No podemos cuantificar económicamente cuánto es. Esa enfermedad sigue siendo hoy en día incurable y no hay tratamiento. Vale. Pero sí ver cómo lo que estábamos haciendo en la universidad podría servir como punto de inicio para un arranque de un proyecto empresarial que pudiera llegar. Qué bueno. Pues ya has hablado de la segunda. Vamos a poner un poco más en contexto a la audiencia. Voy a poner aquí en imagen en algún lado la lista de compañías que creaste, que me pasaste una foto. En azul tenemos las que han prosperado hasta el día de hoy por diferentes rutas, y en naranja las que han desaparecido a lo largo del camino. De 10, 4 han ido bien y otras 6 han desaparecido. Aún así es un número muy alto, porque de normal a casi todo el mundo que esté en este mundo le preguntarás y te dirá: 1 de cada 10 son las que brillan. Pues mira, encima
más aún, has roto aquí la brecha a tu favor, la balanza a tu favor, para tener este porcentaje. Me gustaría hablar primero un poco de las que han tenido éxito para entender mejor cómo ha sido tu trayectoria, cómo lo habéis hecho, y luego poder hablar de las que no. Entonces, de las 4 que han ido bien, empezamos Sistemas Genómicos, que fue luego comprada por Eurofins, si no me equivoco. Sí. Después tenemos Imagen, que se fusionó con 4 compañías más para fundar lo que hoy conocemos Health in Code. ¿Sigues en Health in Code o cómo? O aquí, sí. ¿cómo? Bueno, hay una operación corporativa hace unos años, sí, donde nos ofrecieron a los fundadores una salida, vale. lo que llamamos un exit. Un exit, sí, muy bien. Y entonces hicimos el exit todos los fundadores, menos uno de los socios que tenía, digamos, no tenía la opción de salir al 100%, sino al 50% o al 0%. Y lo hizo muy bien, que creo que fue una muy buena elección, que es nuestra socia Ángela Pérez, que permaneció. Entonces, Ángela Pérez es la única socia fundadora que permanece allí todavía. Genial. Pues total, que tenemos esta segunda, que sigue estando, bueno, ya lo conocimos con Ángela, muy muy bien, colocándose a nivel mundial. Sí. Luego la tercera es, déjame mirar, Medigen Press. Sí. Y por último, con la que yo te conocí, Mendel Brain. Exacto. Eso es que fue ahí cuando nos conocimos. Entonces, tenemos aquí una plétora muy bonita de compañías que han ido muy bien. ¿Has hecho reflexión de estas 4? ¿De algo en común que esté o que haya salido bien, que se haya reproducido en el tiempo para que digas, pues mira, un poco la clave de llegar hasta aquí quizá hayan sido tener esta combinación de factores, o algo específico? No hace falta que sea de las 4, pero a lo mejor de 3 de ellas, de 2. ¿Has podido encontrar algo? Bueno, yo lo que creo que es común a todas las empresas cuando sobreviven y pasan lo que llamamos la travesía del desierto, desde luego es la buena gestión, la visión de futuro, la previsión razonada de la inversión que se va a llevar a cabo para que o bien lleguemos al umbral de rentabilidad o bien hagamos más inversión si es necesario para llegar a ese umbral de rentabilidad. Hay una serie de factores comunes que podemos decir que están en las empresas que han salido bien. Claro. Salir bien, nunca se sabe qué va a pasar. Evidentemente, el Sistemas Genómicos ya después debe ser vendida primero a un grupo alemán que es Synlab y ahora perteneciendo a Eurofins. Sí. Ya sabemos que va a tener continuidad de por vida. Lo mismo que Health in Code, que es una referencia. Las otras dos empresas todavía son mucho más pequeñitas, pero yo doy por hecho que van a tener también ese buen recorrido. Pero sin embargo, fíjate que aunque se lleven bien una buena gestión, como decimos, una buena previsión y todos los factores que pudiéramos decir que pudieran ser de éxito, luego hay factores que son imponderables y que hacen que las cosas no salgan como tú has previsto, ¿no? Y entonces yo creo que de cada empresa donde las cosas no han ido como tú esperas y se ha tenido que acabar por dejarlas morir o matar el propio proyecto, en cada una de ellas se aprende también una lección nueva, lo cual no es garantía de que no vuelvas a cometer ese mismo error, que se puede volver a cometer. Eso es verdad, ¿no? Yo a veces he estado tentado junto con otros amigos y emprendedores en intentar escribir el manual del emprendedor, qué hacer y qué no hacer. Pero dices, madre mía, es que creo que hay tantas cosas que pueden pasar por el camino que... Sí, y yo creo que también cosas que dependen de ti hasta cierto punto. O sea, tú puedes poner toda tu fuerza, toda tu pasión, todo tu esfuerzo, pero si a veces no está por salir por diferentes razones, también no solo depende de ti, depende de un equipo. Entonces también tienes que tener el compromiso de más personas, luego levantar capital, etcétera, etcétera. Hay muchísimos factores. No por eso sería más fácil, ¿no? Si tuviésemos la fórmula secreta, como diríamos antes, y todo el mundo lo haría, pero eso no ocurre. Entonces
Tampoco está el libro mágico, que te lo leas, ¿no? Y digas, pues menos mal que tenía aquí la respuesta y puedo hacer esto. Entonces, yo creo que es un proceso complejo y es de admirar a la gente que emprendéis. Entonces, bueno, de todas estas compañías, tú al final tienes un rol detrás de él. ¿Cuál es tu rol en general? ¿Va cambiando o ha cambiado en las diferentes compañías o siempre has sido fundador o hay en otras que has sido como más el advisor o más la parte de investigación? ¿Me puedes contar un poquito más? Sí, ahí hay algo que sí que me gustaría comentar con más detalle y es que he tenido la prudencia, y no me arrepiento de eso, de no haber sido nunca en ninguna de estas compañías una persona que se haya implicado en lo que es la gestión del día a día. Uh-huh. Yo no me considero un buen gestor. Yo creo que no Está habría... bien reconocerlo, ¿eh? Porque... Sí. No. Yo nunca he aspirado a ser gestor. De hecho, en un proyecto una vez me dijeron, bueno, tú podrías plantearte ser el CEO de esta compañía. Yo dije, no, sería un error gravísimo. Creo que yo no podría ser un CEO. El rol que he desarrollado siempre en estas compañías ha sido el de la parte científica, o bien ser el director científico. Sí. Como socio fundador, yo he sido el impulsor en casi, yo creo que en todos estos casos, el impulsor de la creación de la empresa desde cero, digamos, y el que ha buscado aliados para que se unan al proyecto y que remen en el mismo sentido, pero habría sido muy temerario que hubiera pretendido dirigir esa empresa. Otra cosa es la dirección científica, que sí. Ahí sí que me siento... Ya solo con reconocerlo me parece fascinante, porque hay muy pocas personas que tengan esta capacidad de decir, cuando se lo proponen, de normal es como te embalantonas a lo mejor y dices que sí, pero oye, saber reconocer que no puedes llevarlo, yo creo que es fundamental, para que luego así haya el recorrido que hay, que en tu caso son, pues bueno, de momento 4 que están bien, están vivas. Hablar del equipo. Cuéntame un poco más, porque es que reunir un equipo también es difícil. Sí, es verdad que reunir... claro, las empresas de base científica tienen en particular este detalle que yo creo que les hace singulares de alguna forma, es que los científicos estamos todos un poco locos, ¿no? Un científico que sea una persona muy equilibrada y que sea muy sensata, no sé dónde está, pues yo no he conocido todavía un científico que sea una persona totalmente equilibrada y sensata. Un científico muchas veces es un soñador. Muy pasional también, muy pasional, ¿no? Por sí. Su rama, por su ciencia. Sí. Como decía muy bien un jefe que tuve hace muchos años, me decía que un científico, para dedicarte a la ciencia, tienes que tener un pequeño trastorno en la cabeza. Y fíjate, y además me pareció impactante, pero es que luego cuanto más lo pienso y más observo, me doy cuenta de que sí que posiblemente existirá algún científico que sea un señor muy racional, con todas las ideas claras y ordenadas y perfectas. Yo no sé dónde está ese científico todavía, pero ese pequeño trastorno lo que nos hace es que luego nos juntamos entre todos y luego entendernos y hablar el mismo lenguaje no siempre es fácil. Entonces, a la hora de crear equipos dentro de una empresa que tienen componente de ciencia, no es sencillo. Es más fácil crear, ordenar las cosas en el departamento financiero, en el departamento comercial, en el departamento de operaciones. Hay muchos departamentos en una empresa que pueden ser más, convencionales. ¿Vale? Pero donde están los científicos trabajando, donde te pones encima de la mesa, donde hay que coger un artículo científico, hay que leer algo, hay que intentar aplicar esa técnica o coger esa otra técnica y juntar dos y ver lo que sale. Ese tipo de discusiones, yo realmente tengo que decir que algunas de estas, en cualquiera de las empresas en las que he estado participando, se han convertido en auténticas pesadillas, donde es que ya no sabes ya si es que no te comunicas bien unos con otros, o es que alguien tiene en su cabeza un trastorno que se hace más grande a través de la conversación. O sea, que se hace más grande, ¿no? Sí. Es bastante curioso eso de manejar los equipos humanos en la parte científica. Sí, además, esto... Yo también vengo de la rama de ciencias, entonces que nadie se sienta malinterpretado y enfocado, pero también hay egos y hay que saber controlarlos un poco. Pues gente que su opinión tiene que ser así,
pero bueno, al final, por suerte, la ciencia se basa en datos y en hechos. Entonces, pues siempre, o casi siempre, surge la razón por datos, ¿no? Entonces, pues te tienes que acoplar a ellos y vemos quién tenía o no razón. Pero bueno, siempre hay muchas discusiones de cómo hacer qué. Entonces, es difícil. Y hablando del equipo, después de 10 compañías, ¿tienes a alguien a tu lado, algún partner in crime que siempre que metas, a alguien que tengas cercano que digas, siempre está animado contigo a saltar a tu nueva compañía o es... Hombre, hay una persona con la que he hablado muchísimo sobre ciencia y emprendimiento, que es un profesor también de nuestra universidad, del Departamento de Genética, que es el profesor Rubén Artero, sobre el que hemos hablado muchísimo en muchos proyectos diversos que han llevado a empresas. De hecho, uno fallido, otro regular, otro que está yendo muy bien. Y sí que es, digamos, dado que es una persona con la que coincido mucho ahí en nuestra actividad como investigadores y como docentes, tenemos los despachos relativamente cercas, es una persona con la que hemos hablado muy en detalle de aspectos, incluso a la hora de validar una idea de que, mira, estoy pensando hacer esto, ¿tú qué opinas? O al contrario, él me cuenta, mira, estoy pensando hacer esta cosa, dame tu opinión crítica y opinión dura, ¿no? Sí. Haz de abogado del diablo. Pues sí que es una persona con la que llevo trabajando muchos años y hemos hablado mucho. Y por supuesto con Ángela Pérez hemos hablado, sí, madre mía, y discutido miles de asuntos, ¿no?, y aspectos en los proyectos que hemos llevado en común. Claro. Yo creo que es muy importante, ¿no?, tener a esta persona a tu lado, porque igual que se dice vamos a sumar 2 ojos que ven más o 2 manos hacen más trabajo, 2 cabezas, pues siempre ven cosas que no ve una, ¿no? Y te puede dar también ese punto crítico o esa crítica que es muy importante a la hora de tirarte al vacío con otra compañía, de decir, oye, ¿te has vuelto a plantear esto o se te ha ocurrido pensar en esto? Yo creo que eso es importante, ¿verdad? Sí, muy importante. Muy importante el no cegarte con tu propia visión, tu propia intuición y el buscar esa segunda o tercera opinión de alguien que confías y que te dice su opinión sincera, aunque no te guste, y que te haga ver esos ángulos que ni te imaginabas, ¿no? Es difícil encontrar opiniones sinceras porque, claro, nunca quieres herir al otro, pero yo creo que es necesario, al menos en este ámbito, para que tú le des vueltas a todo e intentes que desde el principio no sea algo fatal o erróneo. Entonces, creo que es importante. Totalmente de acuerdo. Muchas compañías. Aquí hay que levantar mucho dinero para las compañías. ¿Qué nos puedes contar de cuando levantáis rondas? ¿Has estado tú aquí también involucrado? ¿Tienes experiencia en esto? Sí, claro. Dado que en todos los casos he sido uno de los elementos que ha impulsado desde cero, los que ha promovido la creación de la empresa, claro, si te animas a crear una empresa, después tienes que contarle lo que estás haciendo a otros, claro, y más que persuadirles, digamos, informarles sobre qué llevas entre manos por si te piden formar parte, unirse a tu barco, subirse al barco, a tu tren y acompañarte en la aventura. Sí, ha sido una experiencia muy... Sí, esto era una pregunta trampa porque nosotros nos conocimos así, básicamente. Sí. Quería informarme sobre vuestra compañía y ver si teníais alguna ronda abierta y estuvimos hablando y esto lo sabía. Pero bueno, para que el público lo conociese. Pero hay una parte que sí que creo que es muy importante. Al final son muchas compañías y que esto es una de las temáticas que quiero traer y quiero tratar más en fondo. Cómo levantar dinero, porque hay muchísimas estrategias diferentes. Pero para ti, ¿cuál es quizá lo que más peso tiene para que luego tengan la confianza, pues ya sea los fondos de inversión, los angels, investors que están detrás, cualquier mecanismo de inversión? ¿Cuál crees que puede ser o cuáles son los factores más determinantes para que esas personas que están detrás te digan, confíen en ti y den el paso a invertir en la compañía? Sí, pues yo creo que ahí hay mucho de psicología, porque
cuando estamos hablando... ¿Nos planteáis una startup justo para esto? ¿Ves la psicología? Sí, pues, bueno, precisamente claro, mi última aventura, que es Mendelbrain, pues precisamente está entrando en el campo de la psicología, que pretendemos entenderla y comprenderla un poquito mejor. Pues mira, vamos a darle la vuelta a todo, ¿no? Porque efectivamente, claro, ¿quién se anima a invertir en un proyecto nuevo donde no hay certeza sobre los resultados que van a salir de ese proyecto? Pues el que se va a animar a llevar a cabo esa inversión o a unirse al carro va a ser una persona que tiene confianza en los que están iniciando el proyecto y en quienes lo van a gestionar. Yeah. ¿Vale? Entonces ahí hay, insisto, mucho de psicología, vamos a decir psicología de la confianza. Yo, en todos los casos en los que, en estas 10 empresas en las que nos hemos metido en este lío, yo siempre he dicho lo mismo a todo el mundo cuando en algún momento han comentado que les gustaría unirse al proyecto. Yo no quiero persuadir a nadie para que se convierta en un inversor a quien le hemos convencido de que esto va a ser interesante. Prefiero que el proceso sea distinto. Prefiero que el proceso sea que algunas personas que se han interesado son informadas o les informamos de qué es lo que estamos haciendo. Uh-huh. Y una vez informados, si les parece que puede ser potencialmente rentable en un futuro más o menos próximo, sí, o mejor dicho, más o menos lejano, pues entonces bienvenidos. Pero nunca he querido llegar a la situación de persuadir a alguien a quien le decimos: mira qué proyecto más interesante, mira qué bonitos son los números, mira qué plan de negocio, que esto se va a cumplir a rajatabla y va a salir súper bien. Y de alguna forma, como se suele decir a veces, vender la burra. Yeah. Porque certeza de que va a salir bien un negocio no hay ninguno. Incluso el mejor plan de negocio tiene imponderables de aspectos que nadie se va a poder imaginar y se va a poder atascar por el camino, y el mejor plan de negocio con las mejores previsiones se puede ir por los aires en pocos años, y los planes de negocio más moderados o digamos con más interrogantes, no solo moderados en cuanto a expectativas, sino con más interrogantes por circunstancias o por empeño simplemente de los emprendedores y de los gestores, puede ir muy bien. Sí. Y yo creo que un ejemplo perfectamente posible es el de Health in Code, cuando montamos lo que en su momento era, sí, los orígenes era Imagen. Lo montamos 2 personas completamente arruinados, que éramos Ángela y yo. Sí. Salíamos de un proyecto donde, bueno, ¿para qué te voy a contar? Y donde, digamos, después de un proyecto que vamos a calificar como éxito con muchas comillas, éramos los 2 mayores fracasados del mundo, con un conocimiento y con unas ganas de superar, quitarnos la espinita, sí, pero certeza de que eso iba a salir bien, ninguna. Es más, creo que si repitiéramos 10 veces con la máquina del tiempo ese proyecto, las otras 9 posiblemente iría mal, porque sí, ha sido pues una concatenación de factores de suerte y de empeño, bueno, y trabajar hasta las 12 de la noche, claro, durante años. Sí. Pero es que la empresa de antes fue igual. La empresa anterior, sí, si miras el plan de negocio, ¿quién se cree? Sí, que en su momento que leer la información del ADN iba a ser negocio. Pues parecía que sí, que iba a ser negocio, pero certeza no teníamos. Claro, os metisteis ahí por eso, pero claro, es que era un campo totalmente disruptivo por aquella época. Sí. Y nuevo, que eso nuevo siempre tiene más riesgo. Entonces, claro, ¿quién está dispuesto? Porque hablando de la confianza y de cómo levantar este capital, ¿cuál crees entonces que para construir esta confianza es mejor? ¿Que estos inversores, dentro de esto que has dicho, puedan ver la problemática 100% de lo que quieres resolver? ¿O al revés, te centras un poco más en la solución o en otro factor? ¿Cuál crees que por dónde enfocáis mejor para construir esa confianza? Yo en mi caso, tal como lo veo, es en la problemática en sí mismo. Ver la problemática que vas a abordar. Sí. Muchas veces te pones a abordar esa problemática y no sabes exactamente cómo la vas a solucionar.
tienes unas posibles soluciones que tienes que testear y que tienes que hacer mucho de prueba y error para ver si esa solución que has preparado es la buena o tienes que diseñar otra solución buena, pero para atacar el mismo problema. Claro. Pues luego estará, obviamente, que no puedes construir esta confianza, que no se lleva a cabo. Y ahí quiero moverme un poco a las compañías que han desaparecido. Estas 6 compañías. No quiero estar nombrando todas, las volveré a poner en pantalla para que todos vean los nombres, pero un poco aquí, y esto creo que sí que es importante, otra vez esta reflexión. ¿Hay algo en común que puedas decir? No hace falta que sea a las 6, pero a lo mejor de 4, de 3, que digas, esto lo he vuelto a hacer. O esto ha salido mal por una gestión errónea de... Sí, hay un poquito de... No hay un elemento común a todas, pero sí que podríamos decir que hay 2 o 3 elementos que pueden ser clave. Uno de ellos para mí es el dimensionar adecuadamente el tamaño de la inversión. No siempre está bien diseñado o dimensionado esa inversión, y puede ser que cuando te des cuenta de que tenía que ser mayor, por ejemplo, sea demasiado tarde y no has previsto un ciclo lo suficientemente rápido de ver si el mercado existía lo suficiente como para haber hecho rentable esa inversión inicial, o si tenías que entrar en la siguiente ronda. Esto es un error que también estamos aprendiendo de los congresos de emprendedores científicos. Es muy, muy común que digamos, te dejas llevar por el optimismo de los primeros meses o el primer año o los primeros 2 años, sin darte cuenta de que el dinero se puede acabar antes de lo que has previsto, y cuando vayas a reaccionar ya es demasiado tarde para buscar otra ronda de inversión. Porque se acaba el dinero antes de que tú puedas conseguir más. Exactamente. El burn rate se te ha quedado... Sí, y antes de que hayas generado ingresos suficientes como para no necesitar esa ronda. Eso es un elemento bastante común a muchas de ellas. Luego, otro elemento también es la adecuada selección de los equipos que van a gestionar la empresa, y el equipo humano que funcione como una seda, que vaya muy sincronizado, que vaya todo más rápido de lo que has previsto, si puede ser, no más lento de lo que has previsto. Es eso, otro de los elementos. Y luego está ese factor que es inevitable, factor aleatorio, factor suerte, imponderables. Sí. Muchas veces también es el momento preciso del mercado, la suerte que puedas tener en encontrar a alguien en cualquier campo que te pueda hacer cambiar la visión, el negocio, que encuentres al inversor adecuado que vaya a creer en ti. Es una serie de factores totalmente aleatorios que dependen justo del momento en el que estás.